Buenas tardes, hermanos, ¿me escuchan bien? Bueno, un domingo más de reunión donde podemos eh, estar juntos, donde podemos abrir la palabra de Dios para conocer un poco más lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La verdad que me sorprende la historia que venimos aprendiendo. Del día miércoles se nos habló de este héroe de la fe, de Enoch, del cual vamos a tener un pensamiento con un enfoque destinado a la predicación, por el tipo de mensaje que toca hoy, pero es un personaje bíblico en el cual rescatamos valores esenciales que hacen a la vida de un creyente. ¿Por qué digo esto? Porque es notorio que con tan poca letra dentro de la Biblia haya quedado en el capítulo de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, donde haya Dios rescatado su nombre para ponerlo como ejemplo, y eso es notorio porque muchas veces vemos muchas historias de la Biblia, pero no son todos los que están dentro de ese capítulo. Y ese capítulo es muy conocido y quiero que meditemos un poco en lo que escuchamos el día miércoles y el sábado. Repasemos un par de puntos para que veamos el contexto en el cual vivía este hombre llamado Enoch. Para los que no sabían, Enoch significa dedicado, ¿sí? Aquellos que no se dijo, Enoch significa dedicado. El miércoles se nos dijo, rescaté el mensaje, que Enoch tuvo testimonio, ¿sí? Tuvo un testimonio para con Dios, en el cual Dios caminó con Dios y lo llevó al cielo. Y el sábado se nos habló acerca de qué hizo Enoch, relatando un poco la historia de él, y qué dijo sobre todo, que fue un poco la predicación de Enoch. Dice Génesis 5:24, lo vamos a buscar, dice, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años engendró hijos e hijas. Dice el verso 23, y fueron todos los días de Enoch 365 años, y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este relato, nos muestra básicamente que este personaje bíblico se mantuvo firme, no durante un corto periodo de tiempo, porque muchas veces cuando estudiamos un personaje bíblico o una persona, un hermano, hablamos de alguien, vemos que su vida se cuenta en décadas. En cambio, este personaje se cuentan en siglos, ¿sí? Dice que esta persona vivió, después que engendró a su hijo, caminó 300 años con Dios. Y ese es el verdadero, lo que destaca de la historia, porque mantenerse firme durante tanto tiempo es lo que lo lleva a rescatar o a resaltar sobre el resto de los personajes bíblicos que no aparecen en Hebreos 11. Ahora, vamos a ver un par de puntos acerca de la historia de Enoch que nos van un poco a echar luz acerca de por qué es una historia que nos va a hablar o nos va a rescatar puntos acerca de la pureza o del evangelio más puro que podemos enseñar acerca del plan de salvación de Dios. Porque en la historia de este personaje, si bien muchos asocian el Antiguo Testamento con leyes, con legalismo, con formas, que lo dice el Antiguo Testamento, pero esta historia nos habla de la gracia de Dios para con un hombre que dispuso su corazón a caminar como Dios quería, a tener una perfecta comunión con Dios. Dice la Biblia que solo hay 2 hombres que no murieron y que fueron llevados al cielo, y esto un poco para que aprendamos un poco más de Biblia, ¿no? Uno fue Enoch y el otro fue Elías, ¿sí? Y estos 2 hombres van a tener una importancia, según la profecía, mucho más adelante en el tiempo, en el libro de Apocalipsis van a aparecer 2 testigos que van a ser, por los estudiosos de la Biblia, referenciados a estas 2 personas. Pero, volviendo a la historia puntual de Enoch y acerca de estos 300 años que él caminó, vamos a ver un poco el contexto donde él vivía, ¿sí?
Él vivía en un mundo físico que era distinto al que nosotros conocemos hoy o al que estamos acostumbrados nosotros. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, como dije, se medía en siglos, ¿sí? No se medía en décadas como nosotros vivimos. ¿Pero por qué? Porque el mundo era distinto, porque tenía otra condición física el mundo, ¿sí? En el cual era un mundo donde nunca había llovido, donde las personas vivían largo tiempo, lo cual le permitía desarrollarse y tener, a su vez, como crecían en conocimiento, podían desarrollar un intelecto muy importante durante el tiempo, lo cual nos llevaba a tener un pensamiento, ¿sí? Y a vivir de una determinada manera. Ahora, ¿qué diferenciaba a Enoc del resto? Bueno, que Enoc quería vivir conforme al corazón de Dios. Dice que Enoc, después de 622 años desde la creación, fue el séptimo desde Adán. Y tuvo, ¿sí? Su hijo se llamó Matusalén, que fue el hombre que más tiempo vivió, ¿sí? Más que cualquier otra persona. Y su bisnieto fue Noé. Y dice que cuando el Señor le mostró a Enoc cuál iba a ser el castigo sobre la tierra por cómo se comportaban, dice que la presencia del pecado en la tierra no era distinta ahora, ¿sí? Eso es lo que lo hacía con la similitud con la cual en el mundo de nosotros vivimos. Había un mundo que estaba corrompido, un mundo donde los moradores tenían una decadencia moral, había una rebeldía franca hacia Dios. Dice, luchar, dice, contra la tentación, dice, era lo más difícil que le tocaba vivir a Enoc, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vivía poco tiempo, no vivía un tiempo corto en el cual, sino que vivía cientos de años, y eso fue lo que destacó la característica de Dios, de Enoc para con Dios. Fue lo que Dios vio distinto en él respecto a los otros hombres, en los cuales Dios decidió, por medio del diluvio, por medio de agua, ¿sí?, hacer pagar el precio del pecado de aquel tiempo. Ahora, ¿qué podemos rescatar nosotros y enfocado al mensaje de predicación? ¿Sí? Dice que Dios tiene un mensaje personal para cada uno, pero nosotros tenemos que, para poder recibirlo, para poder entenderlo, ese mensaje, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Y arreglar nuestras cuentas con Dios significa que tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que ponernos en el mismo camino que Dios. Y eso es un poco lo que quiero que hablemos en esta tarde. Estar a cuenta con Dios o estar en el camino con Dios es caminar con Dios. Es que un poco el ejemplo de Enoc nos sirva para poder aprender de esta historia bíblica qué significa caminar con Dios. Y por eso dije al principio que vamos a rescatar un evangelio tan puro, tan sencillo, porque nos va a hablar algo de lo que nosotros siempre venimos predicando y venimos enseñando acerca de la sencillez o la simplicidad que es del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el relato bíblico de Génesis, 2 veces en 4 versículos, que no caminó con Dios. Y caminar con Dios, ¿sí?, es un hecho notorio. ¿Por qué? Porque durante casi 7 siglos, ¿sí?, prestemos atención a esto, durante casi 7 siglos después del huerto del Edén, cuando Adán y Eva, sí, habían caminado en perfección con Dios, nadie lo había podido hacer. Nadie, ¿sí? Y finalmente dice que había alguien que logró alcanzar esa comunión con Dios. Alguien pudo estar a cuenta, pudo encajar en los planes en lo que Dios pensaba, en entender el pensamiento de Dios, vivir conforme a lo que Dios decía, ¿sí? Y lo hizo en una forma en tanto íntima y durante 300 años. Entonces, caminar con Dios es otra forma de decir que Enoc agradó a Dios. Y muchas veces las personas tratan de agradar a Dios de diversas maneras, ¿sí? Pero solo hay una sola forma de agradar a Dios. Dice que la única forma de agradar a Dios es que, dice, como dice Hebreos 11:5, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la única forma de agradar a Dios es estar a cuenta con Dios, es ser como Dios quiere que seamos, ¿sí? Dice que para poder ser como Dios quiere y como Dios nos manda, como Dios exige, dice que primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Enoc? Bueno, Enoc caminó con Dios. Dice Amós
3:3. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no iba a andar de acuerdo o no iba a caminar con una persona pecadora. No iba a estar de acuerdo con alguien que tuviera algún sesgo de maldad, algún sesgo de rebeldía, algún sesgo o alguna falencia de pecado en su vida. Y esto es lo que destaca de Enoc, ¿sí? Que tuvo que reconciliarse con Dios antes de que empezara a caminar con Dios. Y esto es lo que Dios les dice a todas las personas que aún no le conocen a Él como su Salvador personal. ¿Querés acercarte a mí? Yo estoy gustoso de recibirte. Quiero caminar con vos. Pero lo primero que tenemos que solucionar es el tema del pecado. Y como la sociedad en la que vivía Enoc no era muy distinta, si bien el mundo físico sí lo era, como lo dije, ese es el tema clave de la vida de Enoc. O sea, mantenerse en el tiempo, 300 años, sí, caminando con Dios de la misma manera, es un tema que le llevó primero reconocerse que era una persona pecadora, que necesitaba la salvación de Dios, que necesitaba ser salvado de ese juicio que iba a venir sobre la humanidad, porque era una humanidad que estaba corrupta, que estaba en rebeldía y que no aceptaba a Dios. Ahora, no entendió que debía hacerse. Ahora, dice en 2 Corintios, un texto que nos leyeron, lo vamos a buscar, 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, no había nada de injusticia, no había nada de tinieblas en Enoc. ¿Por qué no había nada? Porque Enoc había reconocido su condición, ¿sí? Había sido salvo por Dios. Ahora, ¿los pecadores deben ser perdonados? ¿Sí? ¿Y deben ser obligados a esto? No. Dice que en aquel tiempo la sociedad era mucha. Él era séptimo desde Adán. Y entendió, a través del legado de su genealogía, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo era la mente de Dios. Y tuvo testimonio de cómo vivieron y de lo que pasó. ¿Sí? Porque ayer nos enseñaron que él era contemporáneo a Adán. Entonces él recibió de parte de su familia lo que pasó. ¿Sí? De lo que pasó cuando fueron expulsados del huerto del Edén, de lo que le sucedieron a Adán por haber roto esa comunión con Dios. Y él entendió que necesitaba recibir este perdón, necesitaba ser justificado. Ahora, acá entra la clave de la historia, ¿sí? La clave de la sencillez del Evangelio, en creer. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Porque Enoc le creyó a Dios, porque entendió que era el Dios verdadero. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos de la salvación de este Dios verdadero. La humanidad tiene que entender que necesita salvarse del juicio que va a venir. Ahora, pasó mucho tiempo desde que Enoc comenzó a caminar con Dios hasta que vino el juicio, ¿sí? Miles de años. Ahora, ¿qué pasó en este tiempo? Nació, o dice la Biblia, cuando él comenzó a predicar, nació su hijo que se llamaba Matusalén, que la traducción del nombre significa jabalina o el que es enviado, ¿sí? Y dice la historia o los estudiosos bíblicos que el día o el mismo año en que murió Matusalén comenzó a llover. Fue un tiempo durante el cual el mundo tuvo testimonio de que Dios iba a mandar un juicio. Casi 1000 años. Dice que vivió 969 años, casi 1000 años. Y muchas veces la humanidad rechaza el mensaje y dice, Dios no va a cumplir su palabra. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el relato bíblico nos lleva a ver esos pequeños detalles en la historia de Enoc y de su familia hasta Noé, donde vemos cómo el plan o el propósito de Dios de juzgar al pecado, no olvidemos nunca que Dios ama a los pecadores, pero no tolera el pecado y que lo va a juzgar.
Si bien en este juicio iba a ser con agua, el próximo sobre la tierra va a ser con fuego. Y tenemos que estar preparados. Dice que en Hebreos 11, que vamos a buscarlo el texto para ser más literales. Dice Hebreos 11, y vamos a leer desde el verso 4 para enlazar con la historia de Abel, que aprendimos. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es lo que resume la condición de la persona que se acerca a Dios, ¿sí? Primero tiene que creer que Dios es Dios y que tiene que tener fe de que si tengo fe en Dios, eso es lo que agrada a Dios, que yo crea que Él es Dios. Y el segundo punto es que es galardonador, que es premiador a los que le buscan. Y esto es lo que se sustenta la fe del Evangelio. Yo creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí. Lo creo por fe, porque yo no viví en aquella época. Vivo una vida, ¿sí?, o vivo en un lugar no muy distinto a lo que pasaba en los tiempos de Enoc, donde la sociedad se rebela contra Dios, donde nadie hace caso a lo que Dios dice en su palabra, muchas leyes contrarias a lo que la Biblia enseña, pero mi fe me guía a este Dios verdadero. Si escuchás el mensaje de salvación, ¿sí?, y crees en Dios, eso le agrada a Dios. Dice, por cuanto Enoc tuvo fe o creyó en Dios, le agradó a Dios teniendo fe, a Dios le agradó tener comunión con Él. ¿Qué quiere decir esto? A Dios le agrada tener comunión con aquellas personas que creen en Él. Pero a Dios no tolera el pecado, por ende manda a todas aquellas personas que se arrepientan, que dejen ese camino de perdición y sigan este camino de salvación. Dice que no obtuvo testimonio de su fe por la gracia, ¿sí?, que alcanzó delante de Dios. Dice que caminar con Dios es una comunión momento a momento, o sea, yo cada momento que camino en esta vida, y si lo hago con Dios, es el día a día. Imagínense, en el tiempo en el que le tocaba vivir eran años y décadas y siglos. No era fácil para Enoc ser el distinto, ser el diferente, ser el señalado, ser el objeto de burla, porque decía, no, así que va a haber un juicio, va a haber un juicio de parte de Dios, ¿sí? Como le pasó a su bisnieto, a Noé, que se burlaban también de él, no había llovido nunca en la tierra. Muchas veces las personas no creen en la palabra, no le creen a Dios, ¿sí? Pero los que nos hemos acercado a esta gracia, los que hemos conocido la fe salvadora, hemos sabido entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creerle a Dios. Hoy, amigo, amiga, que aún no sos del Señor, tenés la posibilidad de que esta pequeña historia, pequeña por el tipo de cantidad de letras, de escritura que tiene, pero que es tan riquísima porque nos muestra la sencillez del Evangelio, donde una persona vivió, caminó, ¿sí?, siglos, 3 siglos con Dios, y Dios se lo llevó. Y esa es la esperanza que tenía, ¿no? Porque no vio el castigo que vino sobre esta tierra, porque Dios se lo llevó. No murió, fue llevado al cielo. Y
Cuando vemos que el mundo sigue su ritmo, que las cosas siguen pasando, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Me imaginaba o pensaba un poco en Enoc, ¿no? En lo que a él le tocaba vivir. Sabía que sus antecesores habían vivido 900 años, ¿sí? Él había tenido su primer hijo y recién comenzaba a caminar con Dios y le tocaba vivir en una sociedad que le era completamente contraria. No conocía o no quería conocer a Dios, no le interesaban las advertencias de Dios y sobre todo estaba encerrada en su propio pensamiento, ¿sí? Y Enoch tenía que vivir en esa situación. Tal vez nosotros, que a uno es del Señor, le toque resistir o estar en duda de lo que es Dios. Pero a los que estamos en las cosas del Señor hace tiempo, y es duro, es difícil por ahí luchar contra opiniones, contra falsos maestros, contra doctrinas erróneas que hablan de un evangelio de abundancia, de prosperidad, de sanación, de liberación. Y nosotros predicamos un evangelio tan sencillo como este, en el cual vemos reflejado cabalmente en la historia de Enoch y lo que escuchamos el miércoles, de que es tan sencillo como decir el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y eso lo entendió Enoch. Él fue justificado, ¿sí? Fue salvado de un juicio. Ahora, Dios también te quiere salvar del juicio que va a venir sobre la humanidad. Dios quiere hacerte un hijo o una hija de Dios si aún no lo sos, y quiere presentarte el plan de salvación, ¿sí? Quiere rescatarte de este juicio a través del Evangelio. Para esto vino Jesús, para morir por todos los pecados de toda la humanidad. Y para esto predicamos el Evangelio, este Evangelio en el cual te puede volver a esa comunión con Dios. Dice que Jesucristo hizo posible que esa comunión que estaba rota se vuelva a arreglar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él derramó su sangre. El sacrificio de Abel no es una figura de aquel que derramó su sangre y fue justo, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario para que seas salvo. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Enoc entendía esto, lo conocía y fue salvo, fue justificado. Ahora, vos amigo o amiga que estás ahí del otro lado, ¿estás siendo justificado? ¿Vas a ir al cielo? Dice que fue traspuesto, dice en otra versión fue arrebatado, fue sacado, fue llevado al cielo. A Enoc se lo llevó Dios, ¿sí? Para que no vea el juicio. Si el Señor viene en esta noche y te toca a ti pensar en esto, ¿vas a ser arrebatado, vas a ser llevado al cielo, vas a ser traspuesto para no ver el juicio? La historia de Enoc es una historia de muchos años, hasta Noé. Más de los que hemos vivido sumando la vida de todos los que estamos aquí escuchando este mensaje. Pensamos que para Dios esto que nos toca vivir, este tiempo que vemos, pensamos nosotros que es difícil, ¿lo es? Miren, lo único que estamos claros, los creyentes, es que las señales son muy claras, valga la redundancia. Ahora, no nos toca a nosotros, dice la Biblia, saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola voluntad ha preparado. Nos toca, como hizo Enoc, vivir por fe, vivir creyendo que Dios nos va a venir a buscar, como lo hizo con Enoc. Nos toca vivir esperanzados de que si nos vamos a tener una gloria eterna. Enoc, sí, tuvo una vida
que agradó a Dios. Tuvo una vida que fue una comunión íntima con Dios. Esa comunión íntima, ese testimonio que leímos de haber agradado a Dios, les dio la posibilidad de llegar al cielo. Le dio la posibilidad de ser salvo. Hoy, que estás ahí, escuchando, sentado, tranquilo, como dice, tenés tiempo para meditar esto. ¿Te estás yendo al cielo o te estás yendo al infierno? ¿Estás alcanzando ese testimonio que tuvo Enoc? El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que tengas ese testimonio. Para que, como dice la Biblia, justificado por la fe, puedas alcanzar la salvación. Puedas ser salvo de este juicio. Y estar en el cielo va a ser mucho mejor o no sufrir los juicios o que vienen sobre la humanidad es mucho mejor. Y claro que sí, pero ¿qué es? Una decisión que Dios obligó a aquellos que vivían en el tiempo de Enoc a que le creyeran. No, tuvieron posibilidades. Enoc les predicó como se te está predicando. Enoc predicó a personas que vivían en sus propios pensamientos. Enoc les mostró cuál era la verdad de Dios. Enoc les dijo que iba a venir un juicio y que tenían que cambiar, que tenían que arrepentirse. ¿Y qué hicieron? ¿Cuántos se salvaron? Solo su bisnieto, sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos. Pocos, ¿no? ¿Por qué es tan claro el mensaje en cuanto a la urgencia? Porque si bien nos pueden parecer muchos años desde que murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mucho tiempo, es un tiempo a nuestro entender, no al tiempo de Dios. Pero si te toca morir y el Señor no viene, ¿estás preparado para poder abrir los ojos en la presencia de tu Creador? ¿Estás listo? ¿Estás con todo lo que se necesita para poder ser una persona que Dios la reciba? Al Señor le decían, Señor, le preguntaron si eran muchos los que se salvaban y el Señor le dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué es un esfuerzo? ¿Por qué es un trabajo duro de vivir esta vida que nos parece a nosotros que es duro porque no vivimos más de 100 años con suerte o 70, 80 y Enoc vivió 365 años? Porque las fuerzas a medida que va pasando el tiempo son cada vez menos. Y mientras más jóvenes o cuanto más jovencitos o jovencitas aceptemos al Señor va a ser mejor porque vamos a vivir con una esperanza distinta. Y hoy es el día de predicación y hoy es el día agradable donde podemos recibir de parte del Señor este mensaje. Una historia allá en el Antiguo Testamento que habla de un personaje que tiene una trascendencia que termina allá en el Apocalipsis, una trascendencia que traspasa toda la Biblia y nos habla que nos trae la referencia su historia como el Espíritu Santo allí en el Evangelio de Judas, de que el mensaje de Dios es verídico, es real, es claro, es eficaz en cuanto a la salvación. No rechaces hoy el mensaje porque pensás que es una historia que está en la Biblia y que no. No, este mensaje es tan actual, es tan contemporáneo, es tan vigente como la palabra misma de Dios. ¿Sí? Enoc, el enviado, el que vino a decir esto, el que pudo caminar con Dios, el que fue profeta, su profecía fue la más antigua que registra la Biblia, el que pudo decir todo esto y el que pudo alcanzar el modelo, el que pudo alcanzar la forma de que Dios lo considerara su amigo para poder tener una comunión íntima, ¿sí? Es el personaje bíblico que entendió que necesitaba ser salvo. Miren, tremendo hombre de Dios,
Él no tenía la Biblia, como nos decían, él no tenía los evangelios, él no tenía la ley, él no tenía ninguna de las epístolas, pero tenía la fe. Y eso es lo importante, eso es lo precioso, eso es lo claro, eso es lo sencillo del evangelio, creerle a Dios, creer en su palabra, sí, que dice que va a venir un juicio y Enoc lo entendió claramente, se lo transmitió a su hijo y desde su hijo pasó hasta su bisnieto Noé y vino el juicio sobre este mundo. ¿Qué vamos a hacer con el evangelio de Jesucristo? ¿Qué va a hacer la humanidad con el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo viven hoy actualmente? ¿Cómo piensan seguir después de esta pandemia? Muchos van a querer volver a su normalidad. No, ya cambió todo. La humanidad cambió, pero Dios no cambia. Y eso es lo bueno. Dios nos ama, Dios nos está buscando, Dios quiere algo especial para tu vida, Dios quiere hacerte una nueva criatura. Si querés caminar con Dios, querés ser una persona que agrade a Dios, pedile perdón por tus pecados, arrepentite de todo corazón. ¿Sí? Tenés fe en Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Él tiene un premio preparado que es la vida eterna, la gloria, ¿sí? Y vas a alcanzar ese testimonio, porque decís, bueno, yo no puedo ser, si entendí la historia de Enoc, pero yo no puedo ser como Enoc. No necesitas tener esa altura o ese tiempo, vivir 300 años, porque ya lo hizo Cristo. Cristo murió por vos en la cruz, Cristo murió por mí en la cruz, para que nosotros podamos, mediante la fe, ¿sí?, poder alcanzar esto. Vamos a leer allí en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí está la clave de la historia de Enoc. Enoc tuvo fe en Dios, Dios le mostró lo que iba a pasar y él decidió caminar con Dios y duró 300 años ese tiempo. Duró 300 años ese ejercicio diario de meditar, de mantenerse obediente. Y esto es algo que también rescato de la historia de Enoc, ¿no? La obediencia. Porque tentaciones podía haber tenido muchas en aquel tiempo, en ese mundo. Forma de desviar la fidelidad a Dios también, pero él se mantuvo firme, caminó con Dios. Y por último, esto es lo que marca la diferencia entre las demás religiones que hay en el mundo y el cristianismo, el verdadero cristianismo, ¿sí? Que nosotros, los creyentes, ¿sí?, tenemos fe en un Dios, ¿sí?, y le creemos a este Dios, pero a su vez esperamos que este Dios nos venga a buscar. Y el resto de las religiones no tiene esto, y eso es lo que marca la diferencia entre nosotros, entre los cristianos y el resto, ¿sí? Que tenemos una religión o una fe o una creencia que se basa en esto, en creerle a un Dios que no vemos, el cual nos ha hecho una promesa de que nos va a venir a buscar, pero no nos dijo cuándo. Entonces, debemos vivir una vida que agrade a Dios, porque tenemos que tener una comunión íntima con Él. En el hecho de tener una comunión íntima con Él debemos vivir esta vida que Él nos ha dado en este mundo, cada día como si fuera el último y el Señor viniera. Entonces, en ese ejercicio de fe, debemos creerle que Él es galardonador, ¿sí?, porque cada día estamos buscando y cada día nos va a premiar. ¿Cómo encaja esto en la historia de Enoc? Es que él lo hizo 300 años. Y yo llevo 41 y algunos llevarán 60
otros llevarán 15, otros 20, otros 70, otros 12, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir esperando en este Dios que no vemos, porque estamos seguros de lo que hemos creído y de lo que estamos esperando. Ahora, que nadie nos quite esto, que nadie te quite esto, que nadie te trate de desestimar esto, de menospreciar esto, ¿sí? Porque es lo más valioso que tenemos. O sea, ¿qué es lo más valioso que tuvo Enoc? Su fe, su testimonio, su vida, que agradó a Dios 300 años. Ahora, ¿qué es lo más valioso que tenés como creyente? Al Señor, a Jesús como tu Salvador. Él es el único que te garantiza la vida eterna. No soy yo, no es Hugo, no es Luis, no es Huguito, no es la iglesia Casilda o la iglesia X. Es el Señor el que te garantiza la entrada al cielo. ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? ¿Cómo está tu vínculo con Dios? ¿En este tiempo de cuarentena has podido mejorar esa relación con Dios? Este es un tema personal, ¿no? Porque a los abuelos, a los padres, al hijo no se lo llevó Dios, se lo llevó Enoc. A tu hijo, a tu hija, a tu abuelo, a tu papá, a tu mamá, no los podés salvar vos. Pero a vos sí te podés salvar. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y le pediste a Dios perdón por tus pecados, Dios te hace una nueva criatura. Tenés comunión con Él. Vivís una vida distinta. Y lo tercero que tuvo, y era un tercer punto que iba a decir de Enoc, pero por amor al tiempo lo voy a resumir, él tuvo fruto, dio testimonio en su hijo y a los que vivían con él en aquel tiempo. Muchas veces cuando nos acercamos o que somos convertidos, queremos dar testimonio, queremos agradar. Es una tarea que Enoc hizo. Ahora, nosotros, para poder agradar a Dios, ¿sí?, tenemos que buscarlo constantemente, incansablemente, dice la palabra. Miren, hay muchas personas que caminaron con Dios en la Biblia, además de Enoc, ¿no? Pues la Biblia dice, habla de Enoc, de Noé, habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Josué, habla de David, habla de Ezequías, habla de Josías, ¿sí? Dice que todos ellos desearon fervientemente conocer a Dios y como resultado, o sea, le buscaron con todo su ser. Pero entendieron, ¿sí?, que la única forma era siendo obediente. En esta tarde que has escuchado esta historia, que has aprendido un poco más de Enoc y podés seguir aprendiendo muchísimo más porque es muy rica la historia. ¿Vas a ser obediente? ¿Vas a creer en el Evangelio? ¿Sí? Muchas veces decimos que Dios no fuerza a nadie, ¿sí?, pero dice que Dios manda, la Biblia dice que Dios manda a los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo conforme a su palabra. ¿Y dónde está la diferencia entre los que obedecen y los que no obedecen? En la fe. Yo obedezco por fe, no obedezco porque me lo imponen o porque quiero, porque no, obedezco porque creo en el Dios de la Biblia. No creo en otros dioses, o en otros santos, o en otra virgen, o en otro ídolo. Yo creo en el Dios verdadero, en el Dios de Enoc, en el Dios de Noé, en el Dios de Abraham, de Moisés, de Josué, de David, en el Dios que nos vino a presentar el Hijo. Dice que cuando vino el Señor Jesucristo, dijo, el reino de Dios se ha acercado.
¿sí? Y él además dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué necesitamos los seres humanos? Conocer más a Jesús. Queremos obedecerle, conozcamos a Jesús, y el primer paso es pedirle perdón por nuestros pecados, a Dios, por medio de él. Queremos alcanzar buen testimonio delante de Dios, vivamos una vida que agrade a Dios. ¿Cómo la vivimos? Ejemplo tenemos, dice la Biblia. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Queremos estar tranquilos durante este tiempo, sabiendo que el juicio viene sobre esta humanidad. Vivamos como vivió Enoc. ¿Cómo vivió Enoc? Predicando, anunciando, diciéndoles a la demás gente que iba a venir un juicio, ¿sí? No nos toca a nosotros convertir a la gente, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero nos toca predicar, nos toca enseñar, nos toca administrar, nos toca orar, nos toca asistir. ¿Qué hacemos durante el tiempo que tenemos? ¿Lo hacemos? ¿Predicamos? ¿Enseñamos? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Qué hacemos? Ese que hacemos depende de la comunión que tenemos con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, no hacemos nada. No vale nada. Dice que si no tenemos arreglada esta comunión íntima con Dios, todo lo que hagamos no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Es la fe preciosa en creer en el Hijo como nuestro Salvador personal. Tener la comunión íntima con Dios es caminar todos los días con Dios, es estar a cuenta con Dios, vivir como Dios quiere. Sí, esto lo escuché un montón de veces. Ahora, ¿cómo vivo como Dios quiere? Sujeto mi obediencia a lo que Él dice. Tan sencillo como eso. Quiero vivir como Dios quiere que yo viva, bueno, tengo que obedecer lo que la Biblia dice. ¿Me cuesta? Claro que me cuesta. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Es imposible? No es imposible. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, porque tengo que llevar mi yugo, ¿sí? Llevando el yugo del Señor, ¿sí? Él va a llevar nuestro yugo y va a ser mucho más sencillo. Pero, ¿qué pasa con la humanidad? Muchas veces la humanidad se desvía a cuestiones temporales, ¿no? Vivimos el día a día, el hoy. Lo que pasaba en aquel momento. Que el Señor nos ayude a poder sacar nuestra vista desde abajo y llevarla hacia arriba. A poner la vista en las cosas celestiales. A poner la vista en las cosas que tienen trascendencia eterna. Porque fue en definitiva lo que Enoc hizo. ¿Por qué trascendió Enoc? Porque puso la vista en el cielo. ¿Querés trascender? ¿Querés ser distinto, diferente? ¿Querés agradar a Dios? Poné la vista en las cosas de Dios. El primer paso, cree en la cruz de Cristo. Él murió por vos. Segundo paso, viví conforme a lo que a Dios le agrada. Obedecele a Dios en todo lo que dice en su palabra. Y tercero, vas a poder llevar fruto de justicia. Vas a poder crecer, vas a poder desarrollarte, vas a poder sostenerte, vas a poder vivir conforme al corazón de Dios. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por este día a día que nos regalas, Señor, gracias porque nos hablas al corazón, Señor, gracias porque podemos leer, Señor, en tu palabra, de la vida de Enoc, de todo lo que pensaste, Padre, en su vida y cómo te agradó, Señor, caminar con él. Te rogamos, Padre, que podamos procesar, Señor, que podamos pensar, podamos entender, Señor, aquellas cosas que nos has hablado en esta noche, Señor, y podamos tomar aquellas decisiones que sean pertinentes, Señor, a lo que nos estás pidiendo. Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo, nos sigas protegiendo, Padre, en estos días de cuarentena, Señor. Te rogamos por aquellas personas que no se pueden conectar, que tú los guardes, Señor, los sigas cuidando. Y, Señor, te rogamos que nos acompañes en lo que resta esta semana que comienza, Señor.